soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. El pasaje del día de hoy, que es el capítulo 15, la última parte del capítulo 15 que nos quedó pendiente desde el año pasado, versículos 36 al 41. Y esta palabra nos va a servir de introductoria a las lecturas siguientes. Vamos entonces a leer alternativamente Hechos capítulo 15, versículos 36 hasta el 41. Dice lo siguiente: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Muy bien, un pasaje breve, un pasaje interesante también, el del día de hoy. Primeramente vamos a realizar juntos una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos otra vez estar en este lugar para compartir tu palabra de hechos. Bendícenos, Señor, en esta mañana y esta palabra también pueda tocar nuestro corazón y también exhortarnos a vivir conforme a lo que tú esperas de nosotros. Tú nos ayudes también a ser confirmados, animados, alentados a seguir en este camino de fe. Te damos muchas gracias por todo y pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo clave del día de hoy es el versículo 36. Vamos a leer juntos y a una voz. Ya después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Volvamos. El 20 de julio del año 1969, yo todavía no había nacido, pisó el hombre por primera vez el territorio lunar. Y hasta el año 1972 se repitieron estas expediciones. ¿Lo sabían? Tampoco había nacido todavía. Sin embargo, por más de 50 años, no ha habido nuevas misiones tripuladas a la Luna. ¿Lo sabían? Los altos costos y el desinterés político hicieron que no se planease una nueva visita. Pero en los últimos años, alguien dijo: volvamos. Volvamos a la Luna. Volvamos al territorio una vez visitado. ¿Para qué? Los motivos no son del todo claros. Pero al ver que varias empresas han aportado fondos para este proyecto, las intenciones parecen obvias. Muchos tienen interés en participar de la futura explotación de los recursos lunares. Volvamos para acomodarnos, para adelantarnos a la competencia, para hacernos más ricos y poderosos, para comandar el destino de la humanidad. En otras palabras, una nueva expedición espacial es motivada por la desenfrenada e insaciable ambición de los hombres. Lo que mueve a muchos a buscar grandes conquistas es su ambición terrenal, su sed por obtener fama, poder, fortunas, reconocimientos, realización personal. Metas que se desvanecerán cuando nos toque partir de este mundo.
Sin embargo, muy diferente a ellos, lo que mueve a los siervos de Dios pasa por otro lado, porque un cristiano sincero no persigue glorias humanas y temporales, sino obedecer y agradar a su Señor. Por eso, contrario a los que solo buscan beneficios materiales, la palabra de hoy nos habla de un equipo misionero que también dijo: volvamos a la tierra que hemos visitado en el pasado. Pero su interés no era obtener algún rédito, conquista o ganancia personal. Su interés no se apoyaba en alcanzar fama, poder o riquezas. Su anhelo era que el reino de Dios se siguiera expandiendo, que la gloria de Dios se manifestase. Su deseo estaba en servir a los otros y bendecirlos. Su intención era afianzar la fe de los que habían creído en Jesús para vida eterna. Después de un breve receso en el que compartimos palabras especiales, hoy retomamos los mensajes en base a la palabra de Hechos. Como los primeros discípulos, tomemos también nosotros la decisión de continuar con la expansión del Evangelio de Jesús, poniendo nuestros ojos en la recompensa eterna y celestial, sin detener nuestra labor, sin conformarnos con lo ya alcanzado. Sigamos adelante con la visión de cumplir esa gloriosa misión que nos ha otorgado nuestro Señor hasta el fin de nuestros días, hasta llegar más allá de la luna, hasta el reino de los cielos. Amén. Volvamos. Antes de su ascensión, Jesús resucitado les había dado a sus amados discípulos una promesa junto con un mandato. Les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Conforme a sus palabras, el Señor les derramó su Espíritu Santo en Pentecostés, para que testificasen ante el mundo su salvación. Fue así que, a través de la predicación de los apóstoles, nació la comunidad de creyentes en Jerusalén. Y esta iglesia primitiva creció en el amor mutuo y en la plena entrega al Señor. Desde allí, a causa de la persecución, el Evangelio se propagó a distintos puntos de Judea y de Samaria e incluso fuera de Israel. Por eso, la ciudad gentil de Antioquía de Siria se convirtió en el nuevo centro de evangelización mundial. De esta iglesia, el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Pablo, quienes se embarcaron para llevar el Evangelio a nuevas regiones. Durante su primer viaje, estos misioneros visitaron varias ciudades donde predicaron a Jesús. Después de pasar por la isla de Chipre, se dirigieron a Asia Menor. Sin embargo, allí donde iban, se levantaban opositores que intentaban detener el avance del Evangelio. Aún así, la palabra de Dios jamás pudo ser derrotada. El Señor hizo que su reino siguiera avanzando y en cada región que ellos habían visitado, se ganaba el corazón de los nuevos creyentes y también se iban fundando nuevas comunidades. Salamina, Pafos, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe son algunos ejemplos. A su regreso a Antioquía de Siria, Pablo y Bernabé podrían haber pensado que su tarea ya estaba cumplida. Ya habían hecho todo lo que debían hacer, pero no pensaron en esto, no lo consideraron así. Por el contrario, siguieron trabajando fervientemente en la proclamación del mensaje de Cristo, tanto a judíos como a extranjeros. Ellos reconocían que la salvación está disponible a todo aquel que crea en Jesús. Ellos reconocían que la salvación está disponible, como ahora, a todo aquel que crea en Jesús. Solo por la fe, solo por gracia. Pero algunos se oponían a su enseñanza. Quienes defendían al judaísmo decían que era necesario circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Obras. Esto desató un conflicto que concluyó en un concilio en Jerusalén. Allí también acudieron Bernabé y Pablo para dar testimonio de su labor entre los gentiles. Como conclusión de ese encuentro,
los apóstoles y ancianos de la iglesia enviaron una carta a los hermanos de Antioquía a través de 2 distinguidos representantes. En esa carta expresaron lo que habían determinado diciendo: por cuanto hemos oído que algunos os han inquietado con palabras, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Así que enviamos a Judas y a Silas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Esto fue lo último que habíamos visto. Así que Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de Siria junto a Judas y a Silas, representantes de Jerusalén. Al llegar, comunicaron las conclusiones del concilio, enfatizando que la salvación se alcanza solo por la fe en Jesús. Por lo tanto, los creyentes judíos no debían forzar a los extranjeros a guardar la ley para ser salvos. Por otro lado, para garantizar la convivencia entre hermanos, los cristianos gentiles debían abstenerse de algunas prácticas que los creyentes judíos no toleraban. No como requisito para ser salvos, sino por amor. Amor a Dios, amor a los hermanos. Leyendo la carta del concilio, Judas y Silas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron entonces trabajando en Antioquía de Siria, y Silas, de Jerusalén, se volvió un colaborador fiel en esta obra. La palabra de hoy nos dice que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Volvamos a visitar a los hermanos. Tomando la iniciativa, Pablo le propuso a su compañero de misión volver a las ciudades por las que habían pasado en su primera expedición. Su deseo era ver cómo estaban aquellos hermanos que habían creído en Jesús. Más que un viaje evangelístico, este sería un viaje pastoral. Ellos sabían que en cada lugar se habían levantado fuertes opositores que tratarían de hacer volver atrás a los hermanos. Por eso, Pablo no se conformaba con haberles hablado del Evangelio y haberlos conducido a confesar a Cristo como su Salvador. Él sabía que ellos necesitaban ser afianzados, animados a proseguir en la fe, instruidos y exhortados a vivir en santidad, aconsejados en cuestiones de la vida práctica, entrenados para ser líderes espirituales poderosos para las nuevas generaciones por venir. Porque un discípulo no surge de la noche a la mañana. Un discípulo necesita compañía, seguimiento, preparación. Necesita tiempo para madurar en la palabra y en la comunión con el Señor por medio de su Espíritu Santo. Tiempo para entender, procesar y discernir la voluntad de Dios. Porque un discípulo no nace, sino que se hace. Dentro de un mundo donde queremos que todo sea rápido, simple y además efectivo, muchos nos olvidamos que necesitamos tiempo de preparación, tiempo de dedicación, tiempo de lucha, tiempo de entrenamiento espiritual, individual. Y entonces, si no damos atención a este tiempo, descuidamos la necesidad de crecer paso a paso. En varias ocasiones, por apresurarnos a hacer lo que consideramos urgente, salteamos lo más importante y no le damos solidez a la estructura de nuestra fe. Porque los cambios espirituales no son instantáneos. Demandan perseverancia y lucha. Demandan algo que no nos gusta escuchar: disciplina. Y entonces,
si existe lucha, si existe en nosotros dedicación, perseverancia, si existe disciplina, entonces sí habrá crecimiento espiritual, un crecimiento genuino. En resumidas cuentas, lo que Pablo sabía, lo que Pablo reconocía, es que necesitamos poner atención en nuestro crecimiento espiritual. Y no hay límite de edad para esto. No hay límite de años en la iglesia para esto. Todos nosotros necesitamos crecer. Necesitamos poner atención en nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos crecer en la comunión con el Señor, crecer en la palabra, por recibirla con atención y por ponerla en práctica, a pesar de las dificultades que esto pueda conllevar. Porque yo digo, esta palabra me gusta, me la agarro, la tomo, la abrazo. A esta palabra no me conviene. No, eso es para el hermano Sebastián. Necesitamos crecer en la palabra por ponerla en práctica, más allá de las dificultades que esto pueda conllevar. Especialmente necesitamos crecer en la práctica del amor. Crecer espiritualmente implica obedecer la palabra de Dios en todo. Obediencia a la palabra de Dios. Crecer espiritualmente implica anhelar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? Por perseverar en la oración. Necesitamos crecer en la oración. Solo así llegaremos a ser firmes discípulos de Jesús. Verdaderos seguidores y embajadores del Señor que reflejan su imagen ante el mundo. ¿Qué hace un país si un embajador que está en otro país hace cualquier cosa? Lo saca, lo retira, lo expulsa, lo despide. Si nosotros somos embajadores de Cristo y no damos buen ejemplo, ¿qué debería hacer el Señor? Por lo tanto, para ser auténticos discípulos de Jesús, necesitamos recibir con humildad, instrucción y disciplina. Gracias a Dios, nuestro Señor es un Dios de amor. Necesitamos la ayuda, por lo tanto, de quienes velan por nuestra salud espiritual. Pablo lo sabía, por eso se propuso visitar a los hermanos, para continuar con la obra que había comenzado al predicarles la salvación de Jesús. Lamentablemente, muchos planes de evangelización contemporáneos buscan resultados numéricos y veloces. Muchas campañas evangelísticas se concentran en contar las manos que se alzan a la pregunta de un predicador que dice, ¿quién quiere recibir a Jesús como su Salvador hoy? Pero después no hay seguimiento, no hay discipulado, no hay instrucción para afianzar a quien estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Y solo se ven respuestas emocionales que se esfuman como la niebla. Creer en Jesús es más que una confesión. Creer en Jesús es más que confesarlo. Creer en Jesús implica una entrega inquebrantable. Si yo digo que creo en Jesús, tengo que tener una entrega inquebrantable a Jesús. No solo confesarlo. Y esto lleva tiempo. Porque mi entrega inquebrantable a Jesús no es que nace de la noche a la mañana. Yo me levanto y digo, hoy voy a seguir a Jesús. O yo hago una confesión y ya desde entonces me voy como misionero a Uganda. Lleva tiempo. Es un proceso. Cuando predicamos a Jesús, debemos reconocer que cada alma, y cada uno en particular, porque todos somos diferentes, necesita un proceso. Necesita una compañía, una instrucción en la palabra de Dios. Necesitan oración. Las almas necesitan oración, nuestra oración. Necesitan nuestro sacrificio. Luego de ser evangelizados, muchos vuelven a su vida pasada. ¿Saben por qué? Por falta de acompañamiento pastoral. Pero cuando Jesús envió a sus discípulos a la misión, les dijo, por tanto, id y haced discípulos, con todo lo que esto implicaba, a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, instruyéndolos, ¿no? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esa es la parte que a todos nos gusta. Jesús nos llama a ser sus discípulos y nos envía a hacer discípulos. Discípulos hacedores de discípulos. Discípulos que reflejan el amor de su Maestro. Por eso, ante todo, debemos procurar seguir, es decir, imitar a Jesús. Crecer y tener visión espiritual. Esta era la convicción de Pablo. Prediquemos también nosotros a Jesús como lo hicieron los primeros creyentes, tomando el compromiso de acompañar a las almas hasta que lleguen al conocimiento certero de Jesús como su Salvador y como su Señor. Si queremos evangelizar a un alma, no basta con hablarle de Jesús. Debemos también acompañarla con genuino amor pastoral. Y el amor pastoral no es el que te da el pastor de tu iglesia, el amor pastoral es el que vos das. Debemos también brindarles nuestro ejemplo. Las almas necesitan que les compartamos la palabra, necesitan que oremos por ellas, necesitan nuestra compañía en su avance hacia el Señor. Entonces, volvamos a ellas, a las almas, para afianzarlas y acompañarlas en su camino de fe. Porque más que simples difusores, el Señor quiere que seamos amorosos pastores. Amén. Pablo no quería dejar a los hermanos abandonados, quería mantenerse tan cerca de ellos como fuese posible. Por eso se había propuesto realizar un nuevo viaje y Bernabé coincidió con llevar adelante este necesario emprendimiento. Pero por más que coincidían, por más que concordaban en el proyecto, no estuvieron de acuerdo en cómo llevarlo a cabo. Porque Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. En el primer viaje misionero, Bernabé y Pablo habían llevado al hermano Juan Marcos como colaborador. Según lo que sabemos, Marcos era pariente de Bernabé, su primo o su sobrino. Pero si bien salieron juntos de Antioquía, este joven decidió regresar a mitad del camino. Tal vez las demandas y adversidades de la misión lo desbordaron y no quiso seguir. No sabemos las razones que lo llevaron a regresar, pero lo que sí sabemos es que esto no le cayó nada bien a Pablo, que siempre fue riguroso en proseguir hasta las últimas consecuencias. Ya lo vimos, que cuando lo apedreaban igual volvía a la ciudad donde lo habían apedreado, seguía predicando. Bernabé, por su parte, era un hombre de un corazón enorme. En el pasado él le había dado un gran consuelo a los hermanos de Jerusalén vendiendo una propiedad que tenía y trayendo el precio a los pies de los apóstoles. Él asimismo fue el que integró a Pablo a la comunidad de creyentes cuando nadie creía que el que había sido un cazador de cristianos ahora se había vuelto un discípulo de Jesús. Bernabé, además, cuando Pablo estaba confinado en Tarso a causa de los judíos que atentaban contra su vida, lo fue a buscar para compartir con él la floreciente obra de Antioquía. Bernabé era un hombre generoso y un fiel practicante del amor del Señor. Por eso, asimismo, quiso darle a Marcos una nueva oportunidad en la misión. Pero Pablo, al momento de buscar un colaborador, valoraba más su seriedad y su preparación espiritual. Así que por su carácter intransigente, fue fulminante en su opinión acerca de Juan Marcos, al que tildó de desertor. Tal vez pensaba que aquel que los había abandonado antes podría volver a dejarlos de nuevo en este nuevo viaje, ¿no? Y no estaba dispuesto a correr riesgos por un hermano al que no consideraba aún preparado para la misión. En realidad, y depende del carácter de cada uno de nosotros, los criterios de Pablo y Bernabé son comprensibles. Aunque estos criterios también eran opuestos.
Ambos estuvieron de acuerdo en la necesidad de visitar las nuevas comunidades que establecieron en su primer viaje, pero no coincidieron en la forma de emprender el asunto. La palabra nos dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y ahora bien, entonces, de acuerdo a esta palabra, Pablo y Bernabé ¿se pelearon? ¿Se dividieron en dos movimientos o denominaciones diferentes? No. Simplemente tomaron rumbos distintos con sus propios colaboradores. Y Dios abrió dos flancos, abrió dos lados para la misión ahora, para la misión mundial. De hecho, Bernabé practicó una vez más su amor y generosidad con Juan Marcos y le dio una nueva oportunidad en la misión. Y Pablo, por su parte, tomó a Silas, un hermano bien preparado, y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Por dos lados se extendió la misión ahora. Pablo y Bernabé quisieron cumplir su propósito de visitar y animar a los hermanos que habían conocido en su recorrido anterior. Pero lo hicieron en dos direcciones. Bernabé fue primero a Chipre, su tierra natal, como en la vieja expedición. Y Pablo hizo el viaje en sentido contrario. Si nos fijamos en el mapa nos vamos a dar cuenta. Pasando por Tarso, que era la capital de Cilicia, su lugar de origen también, y de ahí se dirigió a Derbe y a Listra, que era la última ciudad a la que habían llegado en su primer viaje, y desde ahí emprendieron el regreso, también pasando por las ciudades anteriores. Así que uno venía por un lado y el otro venía por el otro. Capaz que se iban a encontrar en el medio. Así que por más que tomaron diferentes caminos, su deseo de consolidar a los hermanos en la fe en Jesucristo era el mismo. Pero muchos, hoy en día, utilizan erróneamente este pasaje para justificar las divisiones ocurridas en sus iglesias por discordias y rivalidades entre hermanos. Tristemente, la mayoría de las veces, las divisiones dentro de una congregación ocurren como consecuencia de la inmadurez espiritual de sus miembros. Porque algunos politizan la iglesia y forman bandos. Otros quieren alcanzar poder, reconocimiento o realización personal. Y en vez de priorizar el amor y buscar la gloria de Dios, buscan su propia gloria. Son como quienes quieren conquistar la luna para sí mismos, por su propia ambición. Hacen la obra, pero no con un propósito sincero y sano. Hay quienes aseguran que a principios del siglo XX, ¿saben cuántas denominaciones, a principios del siglo XX, ¿saben cuántas denominaciones de cristianos evangélicos había? Algunos dicen que a principios del siglo XX, o sea, en el 1900, había 1000 denominaciones. Y ahora, ¿saben cuánto hay? Cerca de 50.000. La verdad, personalmente este estudio me parece exagerado. Sin embargo, la realidad es que existen cientos de congregaciones independientes que se inician no por el envío de misioneros, sino por la división dentro de las iglesias a causa del disgusto de algunos miembros. Pablo y Bernabé tomaron caminos separados, pero no se consideraron enemigos. Trabajaban para la misma obra de maneras distintas. Pero hoy en día, el motivo de la separación es otro. No por Bernabés, que dan prioridad al amor, sino todo lo contrario. Hay iglesias que se abren por causa de quienes fomentan la división, por rencor, pleitos y enemistad. Iglesias que se abren por quienes rechazan la autoridad espiritual de sus pastores y se niegan a ser disciplinados. No hay muchos Bernabés. Yo me voy a la obra porque acá no se predica el amor. Tampoco hay muchos Pablos, y esto también es muy riesgoso. No hay Pablos que tomen con seriedad la misión, priorizando la preparación espiritual. Por el contrario, muchos abandonan su congregación y se creen aptos para iniciar una nueva reunión sin haber adquirido preparación alguna.
Como resultado, aparecen iglesias donde se enseña cualquier cosa, porque se carece del conocimiento real de la palabra de Dios, y esto termina alejando a las almas de la verdad. Lo que digo es triste y vergonzoso, pero es lo que pasa. No todas las iglesias se han abierto de forma grata y ordenada ante el Señor. No todos los ministerios, no todos dentro de una misma iglesia también. Sin embargo, la falta de amor y la falta de conocimiento dentro de una congregación conducen a la ruina. La falta de amor entre hermanos conduce a la ruina, porque como nos dice Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La falta de conocimiento también conduce a la ruina. El Señor sentencia: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ignorar al Señor como cabeza de la iglesia produce una horrible caída. Si lo que motivó la apertura de una nueva obra fue el pecado, ¿cómo podría Dios bendecirla? Por lo tanto, si los motivos de nuestro servicio a Dios fueron equivocados, envidias, pleitos, orgullo, volvamos al Señor en arrepentimiento. Abracemos el amor como Bernabé y apreciemos la preparación espiritual como Pablo. Un nuevo ministerio agradable al Señor es aquel donde el que emprende la obra es encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, como lo fue Pablo. Los hermanos se alegran y bendicen al que sale a la misión, lo apoyan en oración y están atentos a su necesidad. Y el Señor responde con la presencia de su Espíritu Santo, responde con su protección y bendición, porque Él es puesto como cabeza. Que la unidad, el amor y la disciplina espiritual reinen entre nosotros. Amén. La unidad y el amor les encanta a todos. La disciplina espiritual no sé. Si quieren lo separo. Que la unidad y el amor reinen entre nosotros. Que la disciplina espiritual reine entre nosotros. No sé, bueno, me sorprendieron. Anhelemos acrecentar nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Anhelemos ser llenos de su Espíritu Santo. Que entre nosotros abunden los misioneros y pastores que desean dar a conocer el Evangelio de Jesús y cuidan con amor a las almas. No nos conformemos con lo alcanzado hasta ahora. Avancemos. Procuremos crecer. Seamos discípulos fieles de Jesús, discípulos comprometidos, discípulos hacedores de discípulos. Todo esto para la única gloria de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar juntos. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por habernos dado tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por animarnos a seguir adelante con nuestro crecimiento espiritual. Porque no importa los años que tengamos de vida en la iglesia o la edad que tengamos, todos necesitamos crecer para ser agradables a ti. También gracias, Señor, por instarnos a vivir en el amor, también en la preparación espiritual, para ser nosotros no solo discípulos, sino también hacedores de discípulos, porque a esto nos has llamado. Aceptamos nosotros de tu parte este llamado, esta comisión, y queremos servirte tal como tú lo esperas. Señor, derrama de tu Espíritu Santo en abundancia en nuestros corazones y guíanos a vivir con poder para ser portavoces de tu mensaje. Señor, ayúdanos a crecer. Necesitamos tu compañía, también la compañía de aquellos que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Señor, ayúdanos a ser nosotros también esa compañía para quienes lo necesitan. Te pedimos tu bendición. En nombre de Jesús. Amén.